Capítulo 29. Así que déjame ver si entendí las cosas. Rías preguntó cansadamente desde su asiento dentro de la sala del club de investigación oculta, frotándose distraídamente la frente para evitar el dolor de cabeza que casi podía sentir que se avecinaba. No solo tuviste la brillante idea de intentar probar una habilidad completamente desconocida, que no solo parecía romper literalmente varios principios de cómo funcionan los poderes del diablo, sino que ya se había demostrado que te había causado un daño grave, sino que también decidiste hacerlo. ¿Tan completamente sin supervisión? Bueno, no exactamente sin supervisión, conseguí que Klein, Asuna, Koneko, Asia y Yui me cuidaran. Kirito dijo tímidamente mientras se frotaba el dorso de la mano, con una pequeña sonrisa avergonzada en su rostro mientras estaba de pie junto a dichas chicas frente al sofá en el que Rías estaba sentada. Mis disculpas, Kirito-kun, déjame corregir mi declaración. Rías dijo en un tono de voz demasiado dulce que hizo que los escalofríos le recorrieran la espalda. Decidiste probar una nueva habilidad desconocida, posiblemente muy peligrosa, mientras no estabas supervisado por nadie que tuviera alguna idea de cómo funcionan realmente los poderes demoníacos y que podría salir realmente mal, o cómo contrarrestar cualquier posible retroceso y minimizar el daño para ti. O los que te rodean. Una técnica que, renunciando a sus orígenes inexplicables y su posible naturaleza intrínsecamente peligrosa, decidiste probar en un parque en el centro de la ciudad, a pesar de que sospechabas que en realidad podría hacer que, entre comillas, te volvieras loco. ¿Lo entendí bien? Dijo con una sonrisa radiante que mostraba demasiados dientes para su comodidad y no alcanzó sus ojos ahora brillantes en lo más mínimo. ¿De verdad me estoy olvidando de algo? No, en realidad resumiste bastante bien su idea descabellada. Asuna dijo con un suspiro cansado al notar que su esposo dudaba claramente en responder a su pregunta del rey. ¿Sabes, Asuna, en realidad estoy sorprendido de que aceptaras esta pequeña debacle? Rías dijo en un tono de asombro, volviendo sus ojos de la torre vestida de negro con aspecto tímido, al caballero de cabello castaño, una mirada curiosa entrando en sus rasgos. Normalmente tú eres el que detiene este tipo de cosas, algo por lo que estoy muy agradecido. Entonces, ¿te importa explicar qué cambió esta vez? Hablando con sinceridad, las circunstancias conspiran en su contra y el hecho de que conozco demasiado bien a Kirito. Ella respondió de inmediato, dándole a su esposo una mirada que era una mezcla perfecta de cariño y exasperación. Para cuando Kirito y los demás me contaron su plan, y posteriormente no lograron disuadirlos de intentarlo, tuve que elegir entre tratar de detenerlo a la fuerza en ese mismo momento, lo que solo significaría que el testarudo cabeza de chorlito probablemente intentará hacerlo por sí mismo a escondidas más adelante. Irse para tratar de contactarlo, lo que significaría que él y los demás seguirían adelante sin supervisión. O quedarse y tratar de causar algún daño control sobre todo el lío. Declaró secamente mientras se encogía de hombros, como si reconociera el hecho de que ninguna de las opciones era algo que realmente preferiría. Al final, opté por tratar de minimizar el peligro y controlar el retroceso lo mejor que pude. Puede que no me guste, pero en ese momento era el mejor camino disponible. Entiendo tu argumento. Rías finalmente dijo después de un largo momento, su mano bajó de su frente y agarró una taza de té humeante. Y considerando el hecho de que Kirito no ha caído en coma o algo así, o que la ciudad sigue en pie y no es un desastre humeante, supongo que el peor de los casos no sucedió. E incluso logramos adquirir algunos datos sobre la transformación de papá. Yui dijo alegremente desde su posición sobre el hombro de Kunoeko, aparentemente sin verse afectada por la atmósfera tensa anterior. ¿Es eso así? Rías preguntó con curiosidad, dirigiendo su mirada hacia la pequeña Yaada, todos los demás en la habitación imitando su acción. Pensé que dijiste que Kirito simplemente se acurrucó y se durmió. ¿Cuántos datos podrías obtener de eso? Especialmente considerando la frecuencia con la que ya lo hace. Asuna agregó con una pequeña sonrisa, haciendo que todas las chicas en la habitación se rieran y Kirito se sonrojara un poco. Si bien la falta de movimiento del avatar transformado de Papa y su negativa a participar en cualquier actividad medible obstaculizaron cualquier posibilidad de medir con precisión sus capacidades físicas, la transformación en sí misma y el flujo de datos y la transferencia de energía que inició proporcionaron algunas lecturas muy interesantes.
Yui explicó, su voz completamente seria, sus ojos fijos en la distancia como si viera algo más que solo ella podía ver por un momento antes de que aparecieran imágenes como hologramas a su alrededor, mostrando la forma normal de Kirito y su forma bestial una al lado de la otra, varias matemáticas extremadamente complejas. Ecuaciones que aparecen alrededor de ambas imágenes. Por lo que logré recopilar a través de mis análisis del proceso, la transformación de papá solo parecía ser viable debido al hecho de que causó la creación de una conexión parcial bidireccional de muy corta duración entre la mente de papá y algún tipo de energía en constante cambio. Avión. Yui continuó explicando a su audiencia embelesada, la imagen de un estilizado fractal multicolor de energía en constante cambio que aparece sobre ambas imágenes. Por lo poco que logré descifrar de la conexión durante los pocos segundos que permaneció abierta, dicho plano parecía estar constituido por nada más que energía pura, sin forma, siempre cambiante, energía que parecía seguir la conexión directamente al cuerpo de papá, brindándole los requisitos para que se produzca su transformación. Así que de alguna manera tomó energía de otro lugar para la transformación, como de otra dimensión o algo así. Kirito preguntó distraídamente con una leve curiosidad, como si el hecho de que su cerebro se conectara con un plano de energía desconocido fuera algo menor y fácil de ignorar. Por favor, tómate esto en serio, Kirito-kun. Asuna amonestó a su esposo con una mirada severa, Koneko y Asia asintieron a su lado. Esto plantea aún más dudas sobre esa habilidad en particular, y hasta que sepamos más sobre este plano de energía y exactamente cómo interactuar con él puede afectarlo, no podemos tomar esto a la ligera. Pero antes de que Kirito pudiera disculparse por su respuesta indiferente, la voz de Ria atravesó la habitación, la pura incredulidad presente en sus palabras atrajo la atención inmediata de todos, a pesar del casi susurro en el que se pronunciaron. ¿La brecha dimensional? Ria susurró, con los ojos muy abiertos e incrédulos cambiando rápidamente de los datos que Yui les estaba mostrando a su torre de aspecto indiferente. ¿De verdad lograste abrir un enlace a la brecha dimensional? Desconocido, no poseo ningún dato sobre el lugar al que se refiere para validar o refutar su consulta. Yui declaró con calma, inclinando la cabeza ligeramente mientras observaba la forma sorprendida de Rias. Un plano vacío sin forma que se encuentra entre todos los planos de existencia, lleno de nada más que corrientes siempre cambiantes de energía pura e indómita. Rias explicó en un tono de voz sorprendentemente tranquilo para su apariencia actual, su mirada incrédula fijada en ella, ahora incómodamente inquieta, torre. Deduzco de tu reacción que hay algo inusual en que yo sea capaz de hacerlo. El torre vestido de negro preguntó vacilante, la vista de su rey, normalmente tranquilo y en control, rostro pálido y ligeramente en pánico logrando ponerlo ligeramente nervioso. ¿Quieres decir además del punto de que de alguna manera sobreviviste a la experiencia? Ella respondió inexpresivamente, su voz se elevó varias octavas más de lo normal cuando comenzó a perder la compostura, solo para que Akeno colocara una mano sobre su hombro de una manera reconfortante. Mirando fijamente la mirada calmada de apoyo de la reina, Ria se detuvo y tomó varias respiraciones profundas a la fuerza, volviendo a centrarse por unos momentos antes de mirar a Kirito como disculpa. Me disculpo por mi arrebato. Rias dijo con sinceridad, con una leve y trémula sonrisa en su rostro. Pero debes entender que la brecha dimensional sigue siendo un misterio casi total a pesar de siglos de investigación realizada en un intento por descubrir sus misterios, por parte de ángeles, demonios, caídos y dioses por igual, sin éxito. Una de las pocas cosas que sabemos sobre este plano en particular que parece conectar todos los planos de existencia conocidos es que, con dos excepciones extremadamente únicas a esta regla, todos los seres que alguna vez interactuaron directamente con él sin protección sufrieron exactamente el mismo destino. Murieron rápidamente en el momento en que lo hicieron. Dijo con firmeza, sus palabras causaron un silencio solemne en la habitación mientras todos consideraban lo que eso podría significar. Así que el hecho de que lograras interactuar con él, sin importar cuán pequeña y fugaz fuera la conexión, es completamente inaudito. Mirando fijamente su expresión sorprendida torre normalmente indiferente y las miradas preocupadas sobre las características de los demás, Rias cuestionó qué podría estar sucediendo y qué podría significar para todos ellos. Tendremos que probarlo más, el análisis de Yui simplemente podría estar equivocado, o podría estar eligiendo un plano de existencia completamente diferente. Rias pensó, buscando cualquier otra explicación a la situación actual. Después de todo, interactuar directamente con Dimensional Gap era literalmente una sentencia de muerte.
Incluso los dragones, con su capacidad de absorber formas extrañas de energía en sus cuerpos para fortalecerse y mejorarse a sí mismos, no podrían sobrevivir en la brecha, incluso los más fuertes de su especie tuvieron que abandonarla después de unos minutos de exposición para no ser consumidos por sus siempre cambiantes corrientes de energía, por su eterno vacío. Sí, sus análisis tienen que estar equivocados, tiene que haber otra explicación. Después de todo, los dos únicos seres que pueden sobrevivir en el Gap son... Pero su línea de pensamiento se interrumpió repentinamente, justo junto con la atmósfera tensa dentro de la sala del club, cuando las puertas dobles de la sala se abrieron con un golpe, lo que permitió que un peón pervertido, con los ojos muy abiertos, con aspecto acosado y ligeramente asustado, pudiera entrar. Correr rápidamente hacia adentro. Buchou. Tienes que ayudarme. Issei gritó a todo pulmón, corriendo directamente hacia Rías con una apariencia sorprendida, deteniéndose a solo unos centímetros de ella. Hay un maldito chico guapo loco Fallen acechándome. Después de tomarse un momento para procesar la frase que su querido peón acababa de pronunciar, asimilando exactamente lo que significaban las palabras, Rías se encontró parpadeando completamente aturdida, tanto su dolor de cabeza entrante como cualquier pensamiento sobre la habilidad desconocida de su torre se desvanecieron. Por un momento. Recuperando su enfoque después de un momento y observando su querido peón rostro de aspecto frenético, antes de pasar a sus otros miembros de la nobleza con miradas de confusión y aturdimiento, y finalmente añadiéndolo a todo lo que ya estaba sucediendo, Rías simplemente abandonó la lucha y se rindió. A su impulso de enfrentar la palma. ¿Y todavía es martes? Una parte de su mente no pudo evitar lamentarse, preguntándose en silencio qué más iba a pasar antes de que terminara la semana. Caminando junto a Aquino, dándole a la reina plácidamente sonriente miradas inciertas de vez en cuando debido a lo poco que había explicado exactamente por qué iban hacia un santuario de todos los lugares, Issei podía admitir que no se sentía tan optimista. Especialmente teniendo en cuenta que después de explicarle toda la situación con respecto a ese chico loco de Azazel a Rías Buchou, ella había echado un vistazo a la situación, analizó algunos informes y documentos de aspecto importante, le hizo algunas preguntas más sobre lo que el maldito chico bonito había hecho durante los contratos que Issei había tomado, y luego procedió a explicarle que no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Sonrojándose levemente al recordar su fuerte grito de sorpresa ante las palabras de Buchou, mientras entraba en pánico levemente ante un maldito chico guapo loco que lo acechaba con nefastas intenciones hacia su virtud. Aparentemente, Rías no pudo hacer nada al respecto, debido al simple hecho de que Azazel, el gobernador general de los Grigori, líder de todos los ángeles caídos, tenía permiso de los 4 grandes Satanás para estar dentro de los límites de la ciudad debido a la próxima reunión. Involucrando a las 3 facciones que sucederían la próxima semana en la Academia Kuo. Claro, nadie esperaba que uno de los líderes de la facción llegara tantos días antes de la reunión, al igual que nadie podría haber previsto que contrataría a un demonio para jugar con él o ayudarlo con sus pasatiempos. Pero no había nada técnicamente malo en ello, nada que le prohibiera expresamente hacer precisamente eso, por lo que las manos de Rías Buchou estaban efectivamente atadas, a pesar de que definitivamente no le gustaba la idea de que el líder de los ángeles caídos desarrolló un interés en él, como sus maldiciones casi silenciosas con respecto al chico guapo loco Fallen lo mostraron más claramente, o la mirada extremadamente enojada que había lucido al descubrir que no había nada que realmente pudiera hacer. Y aunque Issei podría rechazar más contratos con el líder de la facción loco estúpidamente dominado que aparentemente lo estaba acechando, hacerlo causaría algunos problemas ya que no solo era un cliente que pagaba, sino un cliente que pagaba repetidamente, que tendía a pagar en exceso. Bien en eso, por lo que se reflejaría muy mal para el propio Issei específicamente, y para Rías Buchou en general, negar el servicio a un cliente que paga y que no ha hecho nada malo, al menos en lo que respecta a los superiores, que a su vez podría poner en serio peligro sus posibilidades de convertirse en un demonio de clase alta y, a su vez, su objetivo final de convertirse en un rey del harem. Estúpido, loco, bonito chico bastardo. Issei se quejó por dentro, incluso mientras se preguntaba si todos los ángeles caídos eran completamente locos. Primero ese loco exorcista loco, luego ese idiota bastardo de pollo frito, y luego fue el otro loco Fallen, y ahora este chico guapo acosador loco, ¿de dónde siguen apareciendo estos tipos?
Interiormente se desesperó, la exasperación clara en sus pensamientos ya que sabía que no tenía más remedio que aceptar cualquier contrato futuro del loco bastardo por el bien de su sueño. Ah, vamos compañero, anímate. Esto es algo bueno. Drake proclamó ruidosamente, sus palabras extremadamente alegres. Conocer a un tipo fuerte como ese a esa manera no es más que una buena oportunidad. Como un encuentro al azar. Hemos llegado, Ise-kun. Akeno dijo plácidamente, una pequeña sonrisa abrió sus rasgos mientras señalaba el santuario en lo alto de la gran escalera. A Rias Buchou le hubiera gustado acompañarte ella misma, pero, ay. Su mano, especialmente porque no sería prudente retrasar esta reunión. ¿Reunión? Preguntó con curiosidad mientras subían las escaleras, con los ojos mirando a la todavía sonriente reina. ¿Y por qué un santuario de todos los lugares? ¿No me dijeron que estos lugares son peligrosos o algo así? ¿O solo las iglesias están fuera de los límites? Me alegro de que recuerdes nuestras lecciones, Ise-kun, y sí, dependiendo de la relación entre la religión en cuestión y el inframundo, un santuario puede ser tan peligroso como una iglesia cristiana, aunque tal vez no tan dañino. Explicó, un tono soñador entró rápidamente en su voz mientras pronunciaba sus últimas palabras. Pero no te preocupes, este lugar está bajo cierto acuerdo para que los demonios puedan entrar libremente, es mi hogar después de todo, y además, nos están esperando. Preguntándose exactamente quién podría querer encontrarse con él en un santuario, mientras pensaba que el paisaje austero pero hermoso del lugar realmente se adaptaba a Akeno y era un hogar muy apropiado para la sacerdotisa del diablo, Issei la siguió hacia el santuario principal. Dando un paso adelante, Akeno alcanzó las puertas principales de la estructura, con una pequeña y leve sonrisa clara en su rostro mientras lo miraba directamente a los ojos antes de abrir rápidamente las puertas. La sensación de poder sagrado que de repente llenó todo su entorno aclaró inmediatamente la mente de Issei del tema del espacio vital de Akeno, mientras retrocedía varios pasos mientras miraba con los ojos muy abiertos a la figura plácidamente de pie dentro del santuario. Un ángel, con el cabello reluciente como el oro, estaba de pie dentro del santuario, vestía túnicas blancas con reflejos dorados y rojos, una mirada serena y tentadora en su rostro y 12 alas doradas en su espalda. Saludos Youdou Issei-kun, gracias por responder rápidamente a mi llamada. El ángel de 12 alas de aspecto extremadamente poderoso dijo agradablemente, con una sonrisa serena y contenta fijada en sus rasgos radiantes. Permítanme presentarme, soy Michael, líder de los ángeles, es un placer conocerlos. Otro maldito chico bonito, ¿por qué me están acechando? Parte de la mente de Issei no pudo evitar lamentarse, incluso cuando el resto de su cerebro se reinició por el impacto que repentinamente se encontró con uno que los líderes del cielo acababan de infligir. Esta aura, seguro que trae recuerdos, veo que estás abrazando tu destino como el campeón de Drake, bien hecho. Dijo alegremente, como si tuviera una conversación agradable con un viejo amigo. ¿Qué diablos está haciendo esa cosa aquí? Gritó Drake con ira, el puro odio que Issei podía sentir en sus palabras realmente logró obtener toda la atención del peón. ¿Conoces a este tipo, Drake? Preguntó con curiosidad, preguntándose si se habían conocido en el pasado. No el ángel. La abominación que lleva consigo. El dragón rugió, dejando perfectamente claro a su anfitrión que realmente no estaba divertido con la situación actual. ¿Cómo se atreve a traer semejante monstruosidad a nuestra presencia? Mirando la hoja envuelta en el costado del ángel, Issei no pudo negar que le dio una ligera sensación de aprensión, ni siquiera cerca de lo que había sentido por los fragmentos de Excalibur, pero aún así algo que hizo que un pequeño escalofrío recorriera su cuerpo. Columna vertebral. ¿Sabes lo que es eso? Preguntó, curioso acerca de la aparentemente sagrada pero no espada que llevaba el ángel y la fuerte aversión de su compañero draconiano por ella. Sí. Ahora quémalo con fuego. Y así, considerando la ayuda que tu facción brindó a la nuestra durante el incidente de Excalibur, junto con el hecho de que permitiste que los fragmentos fueran devueltos a la iglesia, se decidió que se otorgarían algunos obsequios en agradecimiento. Michael continuó, felizmente ignorante del hecho de que el destinatario de su discurso no había escuchado la mayor parte del mismo, ya que había estado ocupado hablando con la voz que vivía dentro de su cabeza. Y mientras elegía dichos regalos, decidí que este debería ser otorgado a ti, una especie de cortesía especial. La espada de San Jorge, la espada del cazador de dragones Ascalón, por favor considéralo una especie de regalo.
dijo alegremente, agarrando la espada en su cintura y ofreciéndola a Issei con ambas manos. Que te sirva bien. Destrúyelo. Destruye esa abominación completa para Dragon King. Espera, ¿qué? Drake declaró con desconcierto, sus palabras inmediatamente perdieron el odio ardiente que habían contenido una fracción de segundo antes. ¿En serio nos está dando esa cosa? ¿En serio? Ahora estamos hablando. Vamos, compañero, ¿qué estás esperando? El ahora repentinamente alegre inquilino titánico de Issei dijo con entusiasmo, para gran confusión de su anfitrión. La hoja ha sido alterada para que puedas incorporarla a tu Sacred Gear. Espero que te sea útil en el futuro. Dijo que avanzaba y colocaba la espada al lado del brazo izquierdo de Issei, sobre el cual Drake ya había materializado su Sacred Gear sin ninguna intervención particular del peón, donde desapareció rápidamente en un destello de luz dorada. La energía sagrada se absorbió rápidamente en el engranaje. Impresionante. Oh, no puedo esperar a ver la cara de Albion cuando le saquemos esto. Ese Win pomposo, demasiado grande y engreído, nunca verá venir esto. Será glorioso. Esperaré con ansias tus futuras hazañas, Emperador Rojo-kun, pero por ahora debo despedirme. Michael dijo, dando tanto a Issei como a Akeno un amistoso asentimiento de despedida antes de abandonar el santuario. Mirando desde el lugar donde el ángel acababa de dejar el edificio hacia donde Akeno todavía estaba de pie con una sonrisa plácida en su rostro, mientras Drake casi se reía como un maníaco dentro de su mente, Issei se encontró reflexionando sobre una simple pregunta. ¿Lo que acaba de suceder? Aquí hay un poco de té, Issei-kun. Akeno dijo después de servir una taza para el peón de aspecto acosado. Ah, muchas gracias. Respondió en un tono distraído, acunando la taza de té en sus manos. Pero en serio, ¿qué pasa con todos esos locos emplumados que han estado apareciendo? Como si ese bastardo caído no fuera lo suficientemente malo. Realmente no te gustan los caídos, ¿verdad, Issei-kun? Pero, de nuevo, no puedo decir que te culpe. Dijo claramente, una sonrisa de autodesprecio apareció en sus rasgos. Son seres repugnantes y traidores. Como portador de su corrupción, deberías saberlo. Llevando su, Akeno-san, ¿de qué estás hablando? Issei preguntó, con un tinte de preocupación en su tono mientras observaba la expresión de dolor en el rostro generalmente imperturbable de su nobleza reina. No es exactamente un secreto, Issei-kun. Después de todo el momento en que invoco mis alas, cualquiera puede ver la horrible verdad. Dijo claramente con una risa sin humor, incluso cuando sus alas se materializaron detrás de ella. Mirando confundido, Issei tomó sus alas e inmediatamente se dio cuenta de que, a diferencia de cualquier otro par de alas de diablo que había visto antes, ambas alas no eran idénticas. Una era la habitual ala de murciélago oscura y coriácea que se había acostumbrado a ver, pero la otra era diferente de lo normal, estaba cubierta de plumas de color negro azabache, como si fueran las alas de un cuervo. Al igual que las alas de un ángel caído. Se dio cuenta con sorpresa, ojos muy abiertos moviéndose del ala emplumada al rostro de autodesprecio de Akeno. Mi madre era una humana, una doncella del santuario, pero mi padre bastardo, era un ángel caído. Dijo en un tono de voz extrañamente distante, una mano vagando a lo largo de su ala plumosa por un momento antes de agarrar bruscamente sus plumas, como si tuviera la intención de arrancarlas. ¿Ves, Issei-kun? Llevo la sangre contaminada de un caído dentro de mí, los mismos seres que mataron a ti y a Asia una vez, los mismos seres que intentaron matar a toda nuestra nobleza. ¡Qué espectáculo tan repugnante, ¿no? Sé cuánto los desprecias, y después de lo que te hicieron, eso no es una sorpresa, simplemente no hay forma de que puedas tener buenos pensamientos sobre ellos. Ella continuó, una luz triste y resignada entrando en sus ojos. ¿Odias a los caídos, Issei-kun? Sin entender realmente lo que estaba sucediendo, pero siendo capaz de ver tanto el dolor como el odio hacia sí mismo que Akeno estaba mostrando, Issei respondió de inmediato con nada más que la verdad, sabiendo de alguna manera que hacer cualquier otra cosa no serviría de nada. Sí, odio a los ángeles caídos. Dijo con la mayor sinceridad, la mirada de Akeno momentáneamente se volvió aún más triste, solo para que él siguiera adelante antes de que ella pudiera responder. Pero, me gusta Akeno-san. ¿Qué? Pero tengo la sangre de un ángel caído en mí, la sangre de los mismos seres repugnantes que te mataron, Issei-kun, ¿cómo puedes decir? Trató de interponerse, solo para que el pervertido peón continuara. Repasando lo que sea que estaba tratando de decir y sin darle oportunidad de terminar. Esas cosas no tienen relación entre sí.
Dijo con firmeza, nada más que absoluta certeza sobre sus palabras. Akeno-san es Akeno-san, eres una amable senpai que me ayudó cuando me convertí en un demonio, eres la vicepresidenta del club de investigación oculta que siempre está ahí cuando lo necesito. ¿A quién le importa quién es tu padre? Todavía eres el Akeno-san que me gusta. Dijo él, su voz elevándose en intensidad mientras continuaba, sus ojos fijos en los de ella. Nunca, ni siquiera una vez, he tenido pensamientos de desagrado hacia Akeno-san. Incluso ahora, después de escuchar que Akeno-san tiene la sangre de los ángeles caídos, no puedo llegar a odiarte, porque sigues siendo tú, y nada lo hará. Cambia eso. Quiero decir, me gustas incluso ahora, así que no hay problema, ¿verdad? ¿Qué diablos estoy diciendo? Lo siento, no estoy seguro de qué más decir, pero, murmuró, la repentina pasión con la que había hablado abandonándolo, solo para que sus palabras entrecortadas fueran detenidas por Akeno mientras echaba la cabeza hacia atrás y se reía, con lágrimas de alivio en los ojos. ¿Realmente eres algo más, Ise-kun? Dijo con una sonrisa acuosa, una mano secándose rápidamente los ojos. Puedo ver por qué tanto rías como Asia piensan también de ti. Se detuvo, sin saber realmente qué decir o qué hacer con la situación actual. Sí, lo he decidido, el hecho de que te guste Rías no es un problema después de todo, ella puede quedarse con el lugar de la primera. Dijo juguetonamente, acechando al confundido peón con un balanceo sobre sus caderas y una sonrisa traviesa en su rostro. Y tengo la amabilidad de permitirle a Asia-chan su posición como segunda, ella es lo suficientemente adorable como para poder apreciarla en dicha posición. Sin entender lo que estaba sucediendo o qué hacer, Issei se quedó completamente inmóvil, como si un ciervo se hubiera dado cuenta de los faros, mientras Akeno lo rodeaba con los brazos, rodeándolo en un abrazo suelto, sus senos empujando ligeramente contra su pecho. Pero eso no es un problema, después de todo, Ise-kun. Ella susurró directamente en el oído de Peón ahora con cara carmesí. No tengo ningún problema con ser la amante. Lamento mi tardanza Ise-kun, pero mi hermano tenía que hablarme sobre algunos asuntos urgentes, pensé por una vez que son buenas noticias en lugar de malas, pensar que los mayores finalmente reconocen mi crecimiento y dejan salir al querido Gasper. Dijo ansiosamente Rías cuando entró en el brillo, una sonrisa radiante firme en sus rasgos, solo para que sus palabras se apagaran y dicha sonrisa desapareciera rápidamente cuando vio la posición actual de Issei y Akeno. Akeno, ¿qué crees que estás haciendo exactamente? Rías preguntó en un tono de voz peligroso, con el ceño fruncido en su rostro mientras miraba a su reina que estaba casi cubierta por su amado peón. Pensé que era obvio, Bujou. Akeno respondió con calma, una sonrisa traviesa firme en su rostro mientras apretaba su agarre sobre el peón de cara carmesí, completamente ajena a la mirada que su amiga más antigua le estaba dando en ese momento. Estoy apostando mi reclamo. Dijo descaradamente, acercándose aún más a Issei con aspecto aturdido y mordisqueando ligeramente una de sus orejas. Los ojos muy abiertos se movieron de la sonrisa engreída y traviesa de Akeno al ceño fruncido enojado de Ría, mientras ignoraban las divagaciones cada vez mayores de Drake sobre lo que le harían a Albion con su nueva espada brillante, mientras disfrutaban en silencio la sensación de los preciosos senos de Akeno presionando contra él. Issei no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando exactamente, una mirada confusa firme en sus rasgos sonrojados. De pie en el mismo borde del bosque que marcaba el perímetro de la Academia Kuo, su agudo sentido del olfato detectó fácilmente el rastro de olor que marcaba el camino, Koneko vaciló, la duda y la incertidumbre luchaban dentro de sí misma bajo la máscara inexpresiva que normalmente mostraba al mundo. Si iba a ser verdaderamente honesta consigo misma, sabía que preferiría nunca caminar por el camino que estaba marcado en el bosque, preferiría nunca buscar lo que estaba escondido dentro, preferiría nunca abrir la caja de Pandora que estaba esperando al final. Porque hacerlo sería romper una promesa que se había hecho a sí misma hace tanto tiempo, justo después de su traición. Pero al mismo tiempo, sabía muy bien que muy bien podría necesitar hacerlo si quería mantener el nuevo voto que había hecho hace unos pocos días, una promesa que sabía que, tal como estaba ahora, tal vez no lo hiciera. Poder cumplir, promesa a la que, a decir verdad, le dio mucho más peso que la que había hecho tantos años atrás. Reafirmando su determinación, Koneko caminó más hacia el bosque, pasando a través de los árboles a un ritmo constante, reconociendo el hecho de que la decisión ya se había tomado hace mucho tiempo y que no tenía sentido retrasarla más con sus propias dudas, estaba comprometida.
Este camino en particular puede ser algo que ella personalmente se prometió a sí misma hace muchos años que nunca pisaría, porque hacerlo era seguir el mismo camino que había recorrido hace tanto tiempo, y Koneko no tenía ningún deseo de asociarse con ella, por pequeño que fuera. Y circunstancial dicha conexión fue. Pero tomar este mismo camino también le otorgaría lo que necesitaba para mantener su nuevo voto, permitiéndole ir más allá de lo que actualmente podía hacer solo con su cuerpo, para lidiar con las amenazas que no podía enfrentar como estaba actualmente, la idea de salvaguardar su nueva promesa superando con creces la incomodidad que le causaría recorrer dicho camino. Porque tomar este camino le permitiría proteger mucho mejor a Kirito, Asuna y Yui, le daría una mejor oportunidad de salvaguardar a su familia, de proteger a su nueva promesa. Para mantener a su familia a salvo. Esto, a su vez, significaba que simplemente no había dudas sobre si caminaría o no, era una conclusión inevitable, ya que su decisión se tomó desde el momento en que se reveló a Kirito en ese almacén, desde el momento en que lo hizo. Finalmente los aceptó como su familia, negarlo no sería más que una locura, y definitivamente no era una persona tonta. Con un ligero movimiento de cabeza, entró en el claro al que la había llevado el rastro de olor, sin ni siquiera un rastro de vacilación en sus pasos mientras caminaba hacia la figura sentada en el medio del claro, esperando pacientemente su llegada. Deteniéndose justo enfrente de la figura sentada con las piernas cruzadas en el suelo, Koneko se sentó tranquilamente, imitando su postura, sus ojos resueltos miraban los ojos cerrados de la pelirroja, esperando que ella reconociera su presencia. ¿Así que al final finalmente decidiste aceptarlo? Preguntó Ikari con curiosidad, abriendo sus ojos esmeralda, sus dos colas de zorro se balanceaban perezosamente detrás de ella. ¿El regalo contenido en tu sangre, el poder de tu herencia? ¿Estás seguro de que deseas recorrer este camino, buscarlo a pesar de los votos que habías hecho de renunciar para siempre a su misma existencia? ¿A pesar de la destrucción que ella, que comparte tu sangre, causó con esas mismas gracias? Ikari preguntó mientras inclinaba ligeramente la cabeza, un brillo más duro entrando en sus ojos mientras miraba a su compañero Youkai. Un breve y solemne asentimiento fue la única respuesta de la estoica torre que capeaba plácidamente su mirada, mientras la Nekosou seguía mirando a la Kitsune tranquilamente sentada frente a ella, la resolución en sus ojos no vacilaba ni un solo momento. Ya veo, abraza lo que has encontrado, pocos son lo suficientemente afortunados como para poder redescubrir lo que una vez estuvo perdido. Ikari simplemente dijo, una cálida sonrisa apareció en sus rasgos y sus ojos perdieron su dureza, sus palabras fueron respondidas por otro solemne asentimiento de acuerdo. Muy bien, comencemos con ellos, ¿de acuerdo? Declaró jovialmente mientras juntaba sus manos, con una sonrisa radiante en su rostro, todos los rastros de la tensión y la seriedad que había estado luciendo antes se desvanecieron como si fueran solo un sueño. Entonces dime Koneko-chan, ¿qué sabes sobre Youjutsu y Senjutsu?